A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes, un gusto compartir este programa Economía en 3D, en 3 dimensiones, con Daniela Oleas. Rodrigo Espinosa no nos va a poder acompañar en esta oportunidad, y quienes habla Mauricio Pozo. Hemos conversado las ocasiones anteriores sobre algunos temas de coyuntura del ambiente económico, pero también hemos entrado a conversar sobre asuntos políticos, los temas que afectan a la economía y que de una u otra manera influyen en la actuación y el desenlace con los ciudadanos a nivel del país. Y por esa razón, en esta oportunidad hemos creído conveniente invitarle a un profesional del área del derecho, el doctor Ramiro García, quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y con quien vamos a conversar sobre algunos elementos que sin duda nos preocupan a todos y que creemos una discusión, un debate, una conversación sobre esto puede ayudar un poco a entender la coyuntura que estamos viviendo. Tal vez para darle un inicio a la conversación, decirles que el presidente Moreno ha avanzado, a mi criterio, a un ritmo, yo diría, bastante rápido tal vez en el asunto político. Las declaraciones que ha hecho con las acciones han ido más o menos de la mano, no así en el tema económico, donde ha habido buenos mensajes, buenos pronunciamientos, pero las acciones a mi criterio han ido bastante atrás y todavía no se conoce el programa económico. Esperamos que lo haga en el envío de la proforma del año 2018, donde probablemente sabremos cuál va a ser el desenlace o los objetivos del programa hasta el 2021. Pero obviamente la economía se desenvuelve en un ambiente, y ese ambiente tiene que brindar, por ejemplo, seguridad jurídica. Y sobre eso tenemos bastantes más preguntas que respuestas. Hemos creído importante en esta oportunidad conversar un poco sobre la eventual propuesta de muchos sectores y probablemente el gobierno también, para enviar una consulta popular para tratar algunos temas de trascendencia, como puede ser el tema de la reelección indefinida o el asunto de las entidades de control, y asimismo pues todo lo que tiene que ver con las propias entidades que a lo largo de la década anterior se vieron dependientes, muy pegadas a las decisiones del Ejecutivo. Me refiero al tema judicial, al tema de la Contraloría, de la Fiscalía, la Procuraduría, las superintendencias, entre otras instancias de decisión. Entonces, sobre esa base, sí creo que es importante ver cuál es el momento, cómo se ven las cosas y qué podría acontecer en las próximas semanas sobre este tema y su incidencia, obviamente, en el ámbito económico. Así que con esta pequeña introducción para conversar, le doy la palabra a Daniel, a ver si nos ayudas con algún otro comentario sobre el tema. Uno de los temas que a mí me llamaron la atención y preocupa sinceramente es la filtración de esos correos electrónicos que habla sobre la relación que tuvo la Judicatura, el presidente de la Judicatura, con el Ejecutivo. Al respecto, el presidente del Ejecutivo no negó ninguna de esas filtraciones, lo cual significa que aceptaron el hecho de que había conversaciones de ahí. Uno de los temas que preocupa alrededor es qué pasa con todos esos juicios que tuvieron ya una sentencia a favor o en contra, porque si ya existe una lista de jueces que estuvieron recomendados y otros que estuvieron vetados, quiere decir que puede haber muchas demandas alrededor de los veredictos. Es decir, si yo me siento perjudicado frente a un juicio que ha dado un juez que ha sido recomendado, puede ser que debido a toda esta injerencia que ha habido desde el Ejecutivo en la parte judicial, yo me pueda justificar para
pedir un resarcimiento por parte del Estado. ¿Es eso posible o no? ¿Y qué es lo que implicaría? Porque desde el punto de vista legal es bien complicado todo el tema de la justicia y todas las consecuencias que esto tiene para el Estado. Creo que hay bastantes preguntas para Ramiro en este tema. Yo simplemente añadiría algo más. ¿Es la judicatura una instancia superior a la Corte de Justicia, Corte Nacional de Justicia? ¿Los jueces son dependientes de las decisiones de la judicatura o no es así, pero en la práctica sí ha pasado? ¿Tu opinión, Ramiro? Mauricio, Daniela, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. A ver, vamos por partes. Primero, cuando hablamos de seguridad jurídica, que es un componente fundamental de la economía, no puede haber una economía sana sin seguridad jurídica. Nos estamos refiriendo a varios aspectos. Uno, obvio, una administración de justicia sana e independiente. Cuando hablamos de una administración de justicia independiente, nos referimos a que tanto en sus procesos de designación como en su accionar diario, como en su trabajo, sobre todo al dictar los fallos, no se vean sometidos a presiones de las otras funciones del Estado, ni dependan en lo administrativo de las otras funciones del Estado. Ese es uno de los componentes. Otro de los componentes, sin lugar a dudas, es una legislación adecuada. Si tenemos, por ejemplo, una legislación con 17 o 20 reformas tributarias en 10 años, entonces evidentemente que no vas a tener ninguna seguridad jurídica, porque no sabes exactamente cuándo van a cambiar las condiciones, y además que las condiciones jurídicas en los últimos 10 años cambiaron no en función de un plan de desarrollo nacional, sino muchas veces de pulsiones personales. Es decir, el presidente de la República se le ocurría un sábado de que había que cambiar tal o cual segmento y mandaba un proyecto de ley en ese sentido y por ahí caminaban todos. Entonces, claro, ese es otro componente de la seguridad jurídica. Y, por supuesto, el tener órganos de control independientes también del Poder Ejecutivo. Esto nos lleva a una discusión de filosofía política y de filosofía del derecho, sin lugar a dudas, porque ustedes recordarán que uno de los voceros del correísmo, Galo Mora, en su momento decía que había que superar a Montesquieu, ¿verdad? O sea, recordemos un poco para quienes no estén muy familiarizados con la filosofía y la filosofía del derecho. Montesquieu fue un pensador francés del siglo XVIII, uno de los grandes pensadores de la Ilustración francesa, cuyas ideas luego se plasmaron justamente en la Revolución Francesa, a pesar de que ninguno de ellos fue parte de la Revolución Francesa, porque ni Voltaire, ni Montesquieu, ni Rousseau fueron parte de la Revolución Francesa, se murieron antes, pero sus ideas, sin lugar a dudas, trataron de plasmarse a través de estos hechos. Y en el caso de Montesquieu, él resaltaba que es fundamental para la existencia de la democracia la división de funciones, la división de poderes. Y eso es lo que planteaba Montesquieu. Y en efecto ahora en Europa se habla de superar a Montesquieu, o de ir más allá de Montesquieu, pero no hacia una regresión, pues. O sea, no hacia el Luis XIV, el rey sol que decía el Estado soy yo, en otras palabras, yo legislo, yo juzgo. Imagínense que, por ejemplo, a Luis XIV le debemos el recurso de casación, que se llamaba al principio Cahiers du Travail y después el recurso de casación, que viene de cassé, que significa control y revisión en francés. ¿Qué era el recurso de casación? No era otra cosa que después de que los jueces hayan agotado todas las instancias, pasa donde el rey para que el rey revise si estuvo bien o mal el juzgamiento. La última instancia. La última instancia. Esa era así nace la casación. Entonces, claro, eso corresponde a una visión de Estado, obviamente absolutista. Era un absolutismo ilustrado, muy propio del siglo XVII, y justamente las ideas de los ilustrados franceses, entre ellos Montesquieu, fue así no podemos existir como Estado, no puede haber un contrato social si todos nosotros dependemos de una sola persona, y si la legislación y las decisiones judiciales dependen de una persona. Por lo tanto, es fundamental la existencia de las tres funciones del Estado. ¿Cómo se plantea ahora en el derecho constitucional la superación de Montesquieu? No envolver a Luis XIV, sino que, son insuficientes las tres funciones del Estado. Es necesario que varios segmentos que sobre todo han estado siempre en poder del Ejecutivo, salgan del Ejecutivo y sean independientes del Ejecutivo. Por ejemplo, en Francia se plantea que el sistema educativo sea independiente del Ejecutivo. De manera, por ejemplo, algo que a nosotros nos podría parecer en principio hasta chocante, de manera que no pueda ser utilizado por el poder político de turno como un mecanismo de adoctrinamiento
de las juventudes a través de la educación. Es decir, vamos hacia mayores independencias dentro de la segmentación del Estado. Acá, en cambio, desandamos lo poco que habíamos andado, porque, ojo, que en Latinoamérica llegar a ciertas conquistas constitucionales nos toma un montón tiempo y un montón muertos, además. Pero además es muy fácil desmontar todos esos pequeños logros, y en eso ha sido muy eficiente el correísmo. Cualquier atisbo de independencia judicial que pudo haberse logrado, se lo comieron. Yo no digo que antes de Correa la justicia era independiente. Recordemos el control que había por parte de varios partidos políticos, sobre todo el Partido Cristiano, de algunos segmentos de la justicia. Sin embargo, jamás habíamos visto un proceso de cooptación, de asimilación y sobre todo de control directo tan fuerte como el que hemos vivido sobre todo en los últimos 7 años. Este es un proceso que arranca con la consulta de 2011, en donde se produce este tristemente célebre triunvirato en la justicia, pues este Consejo de la Judicatura de Transición, que sentó unas bases desde las cuales luego, con Yalca a la cabeza, pues se desestructuró totalmente el sistema de justicia. ¿Qué es lo que hicieron? Y ahí va la pregunta tuya cuando dices, ¿el Consejo de la Judicatura está arriba o abajo de los jueces o cómo debe ser? Primero, el Consejo de la Judicatura debemos entender, no es un órgano jurisdiccional. O sea, no puede decidir respecto de los fallos. Y ahí es donde ellos, durante todo este tiempo, se han ido arrogando funciones. ¿Por qué? Tú tienes 2 normas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Una, que dice que el Consejo de la Judicatura, que un juez puede perder su cargo por destitución, entre otras por error inexcusable. ¿A quién le corresponde aplicar el error inexcusable? Al Consejo de la Judicatura. Pero hay otra norma en donde habla sobre la facultad disciplinaria de los jueces, y ahí le da a los jueces la facultad de determinar el error inexcusable. A los mismos jueces. Exacto, es decir, el juez de alzada, digamos, yo dicto un fallo y tú como juez de alzada, como juez superior, dices, no, esto es una bestialidad lo que ha hecho este tipo, esto es un error inexcusable, pero obviamente bajo criterios de excepcionalidad, es decir, esto es una locura, y remites al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura abra el expediente disciplinario y decida si aplica o no. Y pueden removerle al juez. En ese caso removerle al juez. Pero ¿qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura dice, yo soy el que determina el error inexcusable. Y claro, cualquier cosa puede terminar siendo error inexcusable para los señores vocales del Consejo de la Judicatura, que por cierto no es que tenemos los mejores juristas ahí tampoco, ¿no? Pero además, así tuviéramos, no tiene es un ente administrativo disciplinario que no tiene la facultad de determinar si judicialmente un juez actuó adecuadamente o no. ¿Cuándo nace el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura nace alrededor, si no estoy mal, alrededor del año 97. ¿Y antes qué había? Antes los jueces se controlaban a sí mismos, que era otro despelote también, ¿no? Es decir, la Corte Provincial controlaba a los jueces inferiores y la Corte Nacional controlaba a las Cortes Provinciales. Entonces, justamente para hacer más independiente el tema, porque, ¿cuál era el problema? Que los jueces de Corte Nacional eran elegidos por el Congreso Nacional. Entonces, por la vía de la elección de los jueces de la Corte Nacional, se repartían como pedazos de pastel las Cortes Provinciales. Entonces, vamos a elegir a tales y tales para la Corte Nacional, pero la Corte de los Ríos es mía, la de Manabí es mía, la de Guayas es mía. Entonces, claro, se repartían, era un reparto de pastel. Uh-huh. Entonces, justamente, y este no es un problema ecuatoriano, es un problema mundial, es decir, en su momento funcionó mal en todas partes. Y en todos los países se crearon consejos administrativos, disciplinarios, además de administración financiera, que no sean judiciales, pero que estén encargados del proceso, sobre todo de designación y control de los jueces. Nosotros le llamamos Consejo de la Judicatura, en España se llama el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, pero tienen esas funciones. Entonces, claro, el problema es que acá, en este periodo, el Consejo de la Judicatura ecuatoriano se arroga la capacidad, que no la tiene, de determinar cuándo un juez actúa judicialmente bien o no, lo que quiere decir que se convierte en una especie de tribunal de instancia. O sea, se mete en el fallo realmente. Se mete en el fallo, claro. Y lo peor es que se mete en el fallo diciendo, no puedo entrar al fallo.
Porque si tú revisas las decisiones, vas a ver que en el primer considerando dice: el Consejo de la Judicatura es un ente de control disciplinario. Nosotros no podemos revisar el fallo. Segundo, el juez en el caso tal ha emitido tal fallo y en tal sentido, y consideramos que eso es un error y que cae dentro del error inexcusable. Tercero, destituido. Entonces uno dice: bueno, a ver, un ratito, hacer un poquito de coherencia. ¿Puede o no puede? Usted no puede. Porque además, por su naturaleza, usted es un ente de control disciplinario, usted es administrativo, usted no es juez, usted no es una instancia judicial. Pero además, ojo, hay un problema. ¿Por qué en este caso usted establece esto como error inexcusable y en estos 10.000 casos igualitos a ese, 10.000 fallos exactamente iguales? No. Y ahí vamos a ver que, es que aquí estaba un opositor del gobierno, aquí estaba alguien a quien Correa dijo que había que juzgar, aquí estaba Álvaro Noboa. ¿Cuántas acciones de protección se dieron en materia tributaria en el país? Cientos de miles. Me imagino. Sí. Sin embargo, la acción de protección de Álvaro Noboa fue la que les llevó a la jueza a la destitución. Yo me enteré por una empresa que tenía una disputa con el Estado y los 3 jueces que actuaron fallaron a favor de la empresa y a los 3 jueces les votaron. Por supuesto. Eso pasó en la Corte Nacional. Se comieron toda la sala de lo tributario. ¿Bajo qué argumento? Fallaron contra el gobierno. Es más, o sea, lo que pasa es que, hemos vivido un periodo tan fuerte de vulneración de derechos que esto ya no lo podemos explicar desde estándares democráticos. O sea, resulta que, por ejemplo, el señor Mera se ha dado el lujo de mandarles oficios públicos a los jueces diciéndole: ustedes no pueden fallar en estos casos así. Cuidado, a ustedes se les ocurra conceder acciones de protección. Pero no solo eso, pues, o sea, al principio, porque además esta impronta autoritaria no es que empezó en 2011, empezó desde el inicio del correísmo, sino que en ese momento todo el mundo aplaudía y los que no, pues, simplemente veían a un lado. Por ejemplo, se mandaron un mandato por parte de la constituyente en donde se le prohibía a un grupo de ecuatorianos a presentar acciones de protección para defenderse, a los Isaías. O sea, a dedo. A dedo. Entonces, claro, y todo el mundo, claro, los defensores de derechos humanos regresaron a ver a otro lado y se hicieron los locos, porque claro, ¿cómo voy a entrarles a defender a los Isaías? Vayan a decir que los Isaías me están pagando la plata, me están pagando honorarios, porque además acá tenemos ese problema, ¿no? O sea, no hay manera de defender a nadie que tenga algún patrimonio económico, porque si no uno termina de asalariado de, así, ¿verdad? Es donde es así. Entonces, claro, por eso todo el mundo se muerde la lengua y se permiten este tipo de atropellos. Pero no solamente eso. Yo recuerdo que no solamente se mandaron ese mandato, se mandaron varios otros. Prohibición de acciones de protección para tales y tales segmentos, aplicación retroactiva de ley. Es decir, era un momento de que con los derechos podemos hacer cualquier cosa. Y como además somos nosotros los llamados por la divina providencia para fundar el país, porque además siempre se partió de una lógica muy autoritaria, que es la de que antes del correísmo lo que había era estado de naturaleza jovesiano, ¿verdad? Entonces, donde por poco nació la República. Claro. Entonces, ahora ya tenemos país, nos dicen, ¿no es cierto? Lo que significa que antes no teníamos país. Entonces, claro, hay una visión muy autoritaria, la visión del estado de naturaleza, lo que Hobbes en su Leviatán define como estado de naturaleza, que es justamente la estructura sociojurídica en donde no existen derechos y donde es la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, yo soy dueño, tú eres dueño de tu cueva hasta que llega uno más fuerte y te la quite, ¿verdad? Eso es estado de naturaleza. Entonces, claro, ante esto, en su Leviatán propone a través del denominado contrato social, doctrina contractualista, siglo XVII, propone Hobbes pues la estructuración del Estado de Derecho, que luego es un concepto que luego es modificado de alguna manera y desarrollado por Locke en su segundo ensayo del gobierno civil, luego por los alemanes Kant y Hegel, también que eran contractualistas, y las obras sin duda las más elaboradas fueron las de los franceses, Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Ramiro, vamos a hacer un pequeño espacio, una pausa, vamos a continuar en la segunda parte del programa. Enseguida volvemos, Economía en 3D. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves,
17:30. Reprise sábados y domingo a las 21 horas. Continuamos Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos de Economía en 3D, con Daniela Oleas, Mauricio Pozo, quienes habla. No está con nosotros en esta oportunidad Rodrigo Espinosa, y hemos invitado para este programa al doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para tratar temas legales que tienen sin duda incidencia en el ambiente económico y político del país. Estábamos conversando sobre el tema del Consejo de la Judicatura, y un poco nos ha dado una clase de derecho, Ramiro, toda la historia de cómo debería actuar esta instancia, y creo que todavía hay mucha tela por cortar sobre este tema. Antes de darle la palabra a Daniela para alguna inquietud que tenga y seguir desarrollando este aspecto, yo tengo una pregunta. O sea, si así estamos, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo arreglamos esto? ¿Cuál es el paso, como dicen los americanos, the day after? ¿Qué vamos a hacer mañana si queremos corregir este problema? No sé, Daniela, tú tienes algo. Yo tengo exactamente la misma inquietud, porque Claro, a ver, dantesca la imagen. Sí, no, seguro. El problema es que todavía seguimos dentro de una estructura correísta. Ojo, y no digo que Moreno no haya hecho esfuerzos que sin duda hay que relevarse para desmarcarse de esa estructura. Pero todavía existe un correísmo fuerte. Además, existe un correísmo en la sociedad. Y eso es porque, ojo, así como no podemos deslindar la justicia de lo económico, no podemos considerarles compartimentos estancos, todo lo contrario, interactúan y se interrelacionan todo el tiempo. Tampoco podemos deslindar el derecho de lo social. Una de las cosas que vamos a notar, y que eso va a tener un coste económico que va a ser muy difícil de cuantificar, pero que es enorme, es la ruptura del tejido social. Aprendimos a odiarnos anónimamente. Ahora resulta que alguien me cae mal o lo odio simplemente porque no comulga con mi idea sobre el correísmo, a favor o en contra. Ojo, porque basta que una persona se identifique como correísta, por ejemplo, pues vemos en redes sociales para que le caigan y le manden una andanada y le digan de borrego para abajo, y lo mismo del otro lado, ¿no? Basta con que una persona ataque a las ideas de Correa como para que los correístas pues asuman una posición muy radical y muy virulenta. Eres sufridor. Entonces, claro, sufridor, odiador, bueno, de todo, ¿no? Y porque además la política es lenguaje también. Así es. Y la economía es lenguaje también. Así es. Y ojo, si hubo una estructura que se afianzó a lo largo de estos 10 años, el lenguaje del correísmo. Y es un lenguaje muy duro, es un lenguaje de descalificación, de división, de odio, de personalización, además del insulto, ¿no? Porque no es que los odiadores, no. Usted, tal persona, usted odiadora. Pelucón, bueno. Hay un articulado de que uno puede acusar a alguien por odio, tengo entendido. Sí, pero no tiene nada que ver. El delito de odio es otra cosa. Sí, el delito de odio se refiere es un tipo penal que va dirigido hacia aquellos ataques motivados por razones políticas, pero políticas, digamos, a nivel fascismo o nazismo, o por temas de género, o por temas de orientación sexual, etcétera. Entonces, hay un problema. Vamos a ver que gran parte de la sociedad, de un lado y del otro, asumieron el discurso correísta. Así es. Ahorita tenemos una sociedad correísta, donde la gente se está diciendo vela verde por pensar diferente, no importa. Es decir, un poco, de alguna manera, traspolamos esa lógica violenta de la barra brava del fútbol a la política. O sea, en la barra brava funciona la cosa de manera tan irracional que el de camiseta amarilla le odia al de camiseta azul sin conocerlo y puede matarlo. Pueden patearle en el piso entre 10 sin la menor misericordia, pero además sin conocerle, sin saber quién es, porque su camiseta ya le endosa características éticas. Es terrible, ¿no? Y eso pasa, y eso vemos si no, mira un Barcelona Medellín o un Liga Barcelona y tú me cuentas. Así es. Y vas a ver que el de camiseta blanca y el de camiseta amarilla están dispuestos a matarse. ¿Por qué? Sin saber además quiénes son. Y es más, si le sacas la camiseta, no se identifican de qué equipo son. Y podrían ser hasta amigos, podrían saludarse en la calle.
pero les pones un color de camiseta y se odian. Esa lógica de la barra brava se trasladó a la política. Y claro, tú ves que llegó un punto en que las huestes de gobierno empezaron a comportarse como hooligans. Si piensas en contra mía, entonces bueno, te voy a perseguir, te voy a golpear, te voy a insultar. Además, te voy a someter al escarnio, ¿no? Mira, en tu caso o en el mío, somos profesores universitarios, somos académicos. Y tratamos en lo posible, obviamente tenemos nuestra visión política como toda persona, pero tratamos que esa visión política esté orientada técnicamente. O sea, lo que tú dices tiene una estructura técnica económica, lo que yo digo tiene una estructura técnica jurídica. Yo soy profesor de doctorado en Europa, de Derecho. Entonces, claro, no me puedo dar, no me doy el lujo, no soy un politiquero, digamos, que está haciendo promoción política, no. Obviamente tengo una posición política. Sin embargo, he sido, y tú has sido, hemos sido descalificados como politiqueros, por decir que algo está funcionando mal. Bueno, yo te digo, yo al menos creo que uno de los grandes problemas heredados de la década anterior es la división de los ecuatorianos. O sea, los ha dividido. Eso es lo que te estoy diciendo, la ruptura del tejido social, porque eso además es fácil lograr. Y recomponer es larguísimo, carísimo y súper difícil. Y costoso. Yo espero que nuestros bisnietos puedan tener un nivel de interacción social como el que nosotros teníamos antes de 2007. Porque ahora resulta que entre amigos, en familia, se están viendo de soslayo y por su posición frente al correísmo. Porque no es por su posición ideológica. Es un daño casi irremediable. Porque tú tienes, es más, tú tienes gente de izquierda odiando a gente de izquierda, gente de derecha odiando a gente de derecha. O sea, ya no es un problema ideológico. El punto, digamos, la medida, el barómetro, es Correa. ¿Cuál es tu posición frente a Correa? Y por eso ahí entiendes las distopías y las contradicciones que tienes en el actual gobierno, donde el correísmo es gobierno y oposición. Entonces, donde los propios actores del gobierno ya no saben quién es quién. Ya no sabes cuál es la oposición. No, el papá y la mamá. Por ejemplo, en mi caso, yo coyunturalmente soy presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pues decidí. Otra cosa, a Correa le debemos algunas cosas. Yo no me hubiera metido en esto, ni loco, en condiciones normales. Porque esto, ojo, cuando me refiero a la presidencia de un gremio, sin sueldo, con un montón de trabajo, dolores de cabeza, 15 sabatinas me han dado hasta, me dio hasta. Yo te gané. Yo creo que me gané con unas dos. 15 sabatinas, bueno, o sea, comprado problemas en cantidades. Yo no dice, bueno, ¿y por qué? Porque claro, llegas a un punto en que también te sientas frente al espejo y dices, ¿qué estoy haciendo por mi país? O sea, yo no puedo regresar a ver a otro lado. Y claro, nos obligó de alguna manera a tomar postura. A tomar una postura, pero una postura frente a derechos. Y eso es lo triste. Porque yo puedo, por ejemplo, tener contradicciones con Mauricio sobre muchas de sus visiones económicas, o él conmigo sobre mis visiones jurídicas. Y eso es legítimo discrepar. Pero otra cosa es que yo tenga que ponerme al frente de Mauricio y empezar a golpear las posiciones de Mauricio, porque eso resulta que es una cuestión de defensa de derechos. Bueno, ahí estamos hablando de otro color. Lo que pasa es que uno de los errores que nosotros estamos cayendo, yo creo que en el análisis político, es analizar el correísmo como una etapa presidencial más. No, fue un momento de ruptura política, fue un momento de ruptura institucional y fue un momento de ruptura jurídica y de derechos humanos. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a entender que la única forma de salir, la pregunta ahí, ¿qué hacer? Debemos entender a esta etapa que estamos viviendo como una etapa transicional, de justicia transicional. Es decir, no es que vamos a arreglar las instituciones, ni la economía, ni la justicia, de aquí al jueves. Así, eso no va a pasar. Debemos entender que esta etapa va a ser transicional en lo social. ¿Cuánto nos va a costar restañar el tejido social? Esas heridas que quedaron y que están ahí. Yo no tengo la respuesta en este tema, obviamente. ¿Cuánto nos va a tocar? Bueno, el tema tuyo. ¿Cuánto nos va a tomar el poder volver a niveles de endeudamiento manejables? Claro, hay muchos problemas que resolver. Y empezando por un problema adicional que en lo económico es muy jodido. Ustedes siempre, los economistas, piden datos, ¿no es cierto? Siempre me va a decir, faltan datos. Siempre nos faltan datos. Claro, el problema es que aquí no hay datos.
Y los datos que te dan no necesariamente son los reales. Exacto, o sea, a mí me parece, por ejemplo, terrorífico escuchar al ministro de Energía, me parece que era, de Hidrocarburos, que decía, vea, la verdad estamos buscando los contratos, y no, y el otro, y el ministro de Economía también decía, bueno, yo la verdad estoy un poco desubicado porque resulta que no sé todavía en cuánto mismo es el endeudamiento porque los contratos no suman. Terrible. Y cuando se ponen a analizar la refinería de Esmeralda, lo único que saben es que de 170 proyectados terminaron gastándose 2.200. Pero el proyecto de repotenciación no hay. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, bueno, o sea, hasta en lo jurídico podríamos manejarnos con eso. Un economista, o sea, el pobre economista que tenga que hacer el análisis económico del proyecto y de lo que pasó, se va a volver loco. Es un problema, Ramiro. Ahora, para ir por partes, porque hay tantos problemas aquí, pero para ir por partes, el tema del Consejo de la Judicatura y su rol como debería corresponder, debe cumplir. ¿Qué requiere? ¿Cambio de normas, cambio de gente, cambio de ley, cambio de líder político? Pero es que ahí ese es el otro de los problemas otro de los problemas que tenemos en América Latina, ¿no? Y que no es privativo del Ecuador. Hay un libro, yo doy clase en la Universidad de Salamanca. Yo soy profesor de doctorado en la Universidad de Salamanca. Y un grupo de profesores hicieron un análisis muy interesante sobre la estructura político-constitucional latinoamericana. Y lo plasmaron en un libro simpaticísimo que se llama Presidente y algo más. Y claro, llegan a la conclusión de que en América Latina nosotros elegimos presidente y algo más. Porque si fuera presidente no podría hacer todas estas cosas que este presidente y algo más sí puede hacer. En el Ecuador nos fuimos más allá todavía, porque con excepción posiblemente de Venezuela, en donde el chavismo, bueno, eso ya no lo explicas desde lo jurídico, sino desde el realismo mágico. Pero con excepción de Venezuela y posiblemente Bolivia, donde también ahí lo explicas desde la interculturalidad. Yo fui alguna vez invitado a dar clases a Sucre, que es una de las dos capitales de Bolivia, pero es donde funciona la Corte Constitucional y las Cortes. Y fui a una disertación del presidente de la Corte Constitucional, me invitaron, yo también daba una conferencia, y él explicaba que él, antes de los fallos, ojo, y había sido elegido por votación, porque ahí se eligen vía democracia directa, lo hace a través del mecanismo de conchas, ¿no? Entonces que él consulta primero a las conchas y al chamán antes de emitir un fallo en materia constitucional. Entonces, ahí sí no me pidas que te explique el sentido del fallo constitucional de la Corte Constitucional Boliviana, porque de pronto ese día pues, el chamán dijo que la cosa no venía por ahí. Pero aquí en el Ecuador, con excepción de esos dos segmentos que ya, insisto, no lo puedes explicar desde una estructura filosófica occidental, y yo creo que evidentemente le pegamos pero de largo al tema del hiperpresidencialismo, ¿no? Entonces nuestro presidente puede hacer ahorita, en este momento, lo que le da la gana. Lo que quiere decir que estamos eligiendo no en función de un plan de gobierno, sino en función del carácter. Entonces, claro, por eso cada 4 años vamos a tratar de elegir con estas normas al que sea más buena gente. O sea, hoy por hoy tenemos un presidente que nos ofrece no insultarnos, no violar derechos humanos y dialogar. Y nos parece macanudo. Y tiene el 82%. O sea, nuestros estándares políticos han bajado de tal manera que con que no nos peguen es bueno. ¿A dónde hemos llegado? Pero claro, esos son los estándares políticos, jurídico-políticos a los que estamos llegando. Es decir, eso es más o menos como... Claro, y eso te retrotrae inclusive a las estructuras primitivas de la divinidad, ¿no? O sea, con que no me mandes otro huracán y es bueno. O sea, ya no le pido al rey que me haga la casa, ni que construya la carretera, sino que rece para que no haya otro huracán. Entonces, eso más o menos a ese nivel de discusión política estamos siendo abocados hoy. Con adicional, que el huracán dice que está pensando en volver. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? O sea, yo creo que, porque en este proceso de deconstrucción, de alguna manera todos hemos sido responsables. Así es. Unos más y otros menos. Así es. O sea, recordemos que Correa no llega por un golpe de Estado, llega por votos. Sí. Y una votación del 80% en algunos casos. Pero, y fue ganando. Va ganando elecciones sucesivas. Sí. Entonces, ahí es donde te pones a pensar, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos los actores sociales
¿Qué responsabilidad tenemos los líderes de opinión? ¿Qué responsabilidad tenemos los representantes de sociedad civil en todo esto? Porque, ojo, el Correa y el correísmo capitaliza toda esa lucha idiota que había antes entre los partidos políticos, que eran luchas por segmentos, por parcelas de poder y nada más. Así es. Entonces, claro, ahora... Que es el mismo antecedente de Chávez en Venezuela. Pero sin duda, es decir, Correa no es que se produce por un rayo, espontáneo. Claro, no es un rayo que cayó del cielo y que de pronto apareció, no, es un producto de... Es más un síntoma. Es algo que venía cocinándose hace rato, pero claro, además en un país con una vocación a la arbitrariedad y a la violencia impresionante. Porque somos un país bastante violento. Si no, vean nuestros índices. Estamos muy por arriba de la media, por ejemplo, en el cometimiento de delitos como femicidio. Así es. Terrible. Ahora dime una cosa, si yo quisiera plasmar una justicia independiente, autónoma, que actúe en derecho, como un mecanismo para que la economía se sienta segura sobre qué ambiente pisa, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos empezar a repensar el control. Hasta ahora siempre hemos pensado en el control judicial por la vía de control de los jueces. No. Tenemos la forma de garantizar la independencia judicial es controlar al que jode a los jueces. O sea, nosotros tenemos que elegir un consejo de la judicatura que tenga los mecanismos suficientes como para poder enfrentar al ejecutivo y al legislativo de manera que pueda garantizar que los jueces actúen independientemente. Yo había escuchado que la elección de magistrados que en la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema, como se llamaba, tenía un mecanismo que era un mecanismo no perfecto, pero mejor que lo que ahora se ha visto, que era ese de cooptación, es decir, que los mismos vayan depurando sus funcionarios y que lleguen. Es que hay una cosa, Mauricio, no hay mecanismo perfecto, para empezar. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Es decir, ni aquí ni en ninguna parte. Ni en ninguna parte. La pregunta es ¿por qué en otros lados se eligen mejores jueces que acá? Lo que dice Entonces, claro, primero que nada, es fundamental normas claras y reducir los espacios de discrecionalidad de los que designan jueces. Porque si tú pones, por ejemplo, tú te recordarás que para la elección de la Corte Nacional, uno de los parámetros era entrevista. Pero además de ese parámetro entrevista tenía un componente del 55% de la nota. Lo que significa que si tú eras PhD, tenías 4 maestrías, habías escrito 7 libros, 25 artículos indexados fuera del país. Pero en la entrevista te calificaron mal porque vaya a ver, marchaste. Y el que no tenía, pero por favor vean qué autoridades tenemos, pues. O sea, el fiscal que tenemos no tiene maestría en Derecho Penal, no tiene obras en Derecho Penal, que yo sepa no tiene un artículo indexado en Derecho Penal, y la pregunta es, tampoco, y bueno, creo que hemos estado lo suficiente en la palestra pública como para más o menos saber who is who. Bueno, pero un paréntesis, los PhDs tampoco son garantías. Pero la formación académica sí, o sea, está claro que si tienes jueces con mejor formación académica van a ser mejores que los que no tienen ninguna formación académica. Pero te pones a pensar, bueno, ahora, esa es otra, ¿no? O sea, lastimosamente un PhD nos ha hecho quedar tan mal que ahora cuando uno dice PhD que se le ríe. Vamos a entrar en un segundo corte y continuamos en un momento. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio, con la conducción de Claudia Arteaga. Enfoques, de lunes a viernes a las 7:30. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos de Economía en 3D, con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa no nos acompaña en esta oportunidad, Mauricio Pozo quien les habla, y conversando sobre temas de derecho, sobre temas legales, con el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Hablábamos sobre el Consejo de la Judicatura, hablábamos sobre la incidencia y cómo se ha comportado en los últimos años esta instancia, y tal vez para no agotar solamente este tema,
les propongo a mis compañeros de la mesa abordar otro tema, que es lo que se está conversando. ¿Cómo se ve el asunto del envío de la consulta popular? Que es algo que está promovido por algunos sectores y creo que el propio gobierno también lo está analizando. En esta coyuntura, ¿qué debería contener esa consulta? ¿Qué ámbitos deberían abordarse en las preguntas que estén trabajándose? Para un poco ver si eso de alguna manera resuelve los problemas que estamos este momento pasando aquí en el Ecuador. No sé si quieres añadir algo, Daniela. Yo no sé si la consulta puede resolver los problemas, pero puede contribuir a tal vez mejorar algunas condiciones, de lo que entiendo yo. Pero de todas formas, lo que sí sería interesante es cuáles son los mínimos que debería tener esa consulta, los temas, los básicos. A ver, yo creo que hay 200 temas por desmontar, pero una consulta no puede referirse a todo. Y tiene que empezar por algo. Y ese algo, sin duda, tiene que iniciar por el tema de la reelección, que es un poco el fantasma que ronda por sobre la política. Yo creo que esa pregunta va porque va. Yo creo que esa pregunta va porque va. Ahora vamos a ver con qué perfiles, Mauricio. ¿No se permite la reelección indefinida o no se permite la reelección de quien ha ocupado el cargo de presidente? Entonces, claro, ¿cómo planteas la pregunta? Es básico. Claro, ojo, cuidado, porque en eso vamos a ver. Entonces, yo espero que Moreno no caiga en la tentación con su más de 80 y pico % de popularidad, de pensar en una eventual reelección, porque yo creo que Moreno tiene que entender su periodo como un periodo de transición. Porque la transición no es que dure un mes, no es que dure 2 meses, va a durar años. La transición social, la transición económica, la transición jurídica. O sea, nosotros no podemos pensar que vamos a tener un país en marcha de aquí a poco. Al próximo año, exacto. De alguna manera, vemos que a través de la maquinaria publicitaria del correísmo, se nos trató de vender desde hace mucho tiempo la idea de país en marcha y de mesa servida. Y yo creo que uno de los aciertos del nuevo gobierno fue desmontar la estructura comunicacional correísta y reemplazarla por otra bastante más autónoma, más independiente. Que esa es otra cosa. Por ejemplo, si ustedes ven la discusión que tienen hoy por hoy en Televisión Española y en el Parlamento Español, ¿cómo es posible que Televisión Española sea un vocero del gobierno? Algo que para nosotros nos resultaba apenas lógico. O sea, es obvio que el telégrafo sea un vocero del gobierno, que no sean tan bestias, que no sean tan salvajes, pero está bien que sean un vocero. Hoy solo son un vocero, ¿verdad? Claro, obviamente ya no eran voceros, eran yihadistas. Entonces, claro, y ahí van a los extremos. Pero claro, nosotros ahorita estamos como para conformarnos con poco. Igual en la consulta, no, a través de la consulta no vamos a cambiar el país, pero sí vamos a desmontar los puntos fundamentales. Por ejemplo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ente más vergonzoso que ese no ha habido. Yo no tengo nada en contra de los profesores de educación física, que se entienda bien, pero que esté presidido por una profesora de educación física, el órgano que va a designar contralor, procurador, fiscal, superintendentes. Bueno, uno dice, a ver, pero perdóneme, o sea, sí. Hágame la fineza, o sea, necesitamos a alguien con un poquito más de formación. Se convirtió en una oficina de personal del Ejecutivo, de la Presidencia. Otro tipo de formación, digamos. Sí, exactamente, otro tipo de formación. Claro, es como que me pongan a mí de seleccionador yo con el cuento de que tengo estudios. O de jefe de cirugía de algún hospital. O de seleccionador del equipo de atletismo para las próximas Olimpiadas, pues. Claro, o sea, que va a decir, no, aquí tiene que venir un experto en educación física. O sea, no sea bruto, yo soy penalista, yo soy abogado, ni choto. O sea, ¿cómo me va a poner a mí a seleccionar el equipo de atletismo? No, así no funciona. Entonces, igualito hicieron acá. El señor Edwin Jarrín, de vicepresidente, que con todo respeto, o sea, aparte de ser parte de Alianza País y esposo de la asambleísta Buendía, pues la pregunta es, bueno, ¿y bajo qué méritos, no? O sea, tú dirías desmontar los 2 poderes adicionales o poner la gente que corresponde. Pero a ver, espérate un ratito, ahí tenemos la discusión. ¿Es un cambio de personas o vamos a desmontar el Consejo de Participación? Que eso sí fue una creación de Montecristi.
Eso sí no había. Pero es necesario jurídicamente, si vale la palabra, tener ese... Esa es la discusión. Por eso te decía, así como en la pregunta sobre la reelección, puede haber matices, acá también puede haber matices. Entonces veamos si la consulta viene en el sentido de cesar a los que están, que sería ya bueno, o eliminar de la estructura constitucional al Consejo de Participación Ciudadana, que sería todavía mejor. ¿Qué experiencia, perdóname Daniela, qué experiencia internacional hay de tener este poder adicional? Hubo una bastante interesante de democracia representativa, en donde los barrios, o sea, las manzanas se reunían y reportaban al jefe del barrio. Los barrios se reunían y reportaban al jefe de ciudad. Las ciudades se reunían y le reportaban a uno al que le decían el duche. Entonces, esa experiencia. Pero los asambleístas de alguna manera son eso. Pero esa experiencia hubo en Italia, pero claro, en Italia de los 20 y 30, por eso te decía, reportaba a uno al que le decían el duche. Entonces, si me preguntas qué experiencias ha habido bajo esa estructura, sí hubo una italiana muy interesante, pero de ingrata recordación, y que sería preferible no repetir. Sí. Pero yo tengo una consulta. ¿La consulta popular puede reformar la Constitución? Por supuesto, es que claro, la consulta popular, pero no en todo. Lo que pasa es que, ahí viene la discusión. Lo que pasa es que, los constitucionalistas somos tipos medio jodidos, que nos encantan las zonas grises, donde hay dos interpretaciones posibles y las dos válidas. ¿Qué es reformar la estructura del Estado? Porque, por ejemplo, muchos te dirán, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es reformar la estructura del Estado. Y eso no puede ser malo. Esa era mi consulta, porque yo no estoy... O sea, ¿se puede a través de una consulta popular eliminar...? La pregunta, claro, y otros constitucionalistas, yo, por ejemplo, te diría, la incidencia del Consejo de Participación Ciudadana en la estructura del Estado es tan ínfima. Porque únicamente... O sea, tú le quitas y no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente capaz funciona nada. Mejor. Pero sin lugar a dudas, no pasa absolutamente nada. Entonces no me vengan a decir que reformamos la estructura del Estado. Otra cosa sería, por ejemplo, eliminar la función judicial. ¿No? Eso sí reforma la estructura del Estado. Sí. Pero en este caso estamos eliminando esto, y lo único que tenemos que decidir es quién de aquí en adelante va a designar a los... Bueno, el Congreso decide. Porque, ojo, otra opción es reformar la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, que no sea elegido por organizaciones, entre comillas, de sociedad civil, muchas de ellas inexistentes y conformadas hace media hora, que van con el papel calientito de la resolución de aprobación, sino por elección popular, que sea una especie de pequeño senadito, congresito. Pero hay una cosa, antes, ¿cómo se elegía fiscal, procurador? Congreso, maestro. Lo que pasa es que, claro, se supone, y no se supone, bajo estructuras lógicas, entendiendo que no hay ente perfecto, el Congreso es el órgano de mayor representación democrática, porque están representadas todas las provincias, todas las fuerzas, las mayorías y las minorías. Entonces, desde concepciones democráticas, la una opción sería regresar a la Asamblea la capacidad de designar funciones, pero te van a decir viejo país, regresivo, añoran la época de la partidocracia. Entonces, la otra opción, y tómale nota a esto, podría ser el que se convoque a elecciones, a un ejercicio de democracia directa, para designar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que además tenga fórmulas Webster o lo que sea, que garantice que no va a existir mayorías únicas de un solo partido político. ¿Y cuál era la lógica del Consejo Electoral? ¿La lógica de qué? O sea, el Consejo Electoral como está concebido ahora. ¿Del Consejo? Del Consejo Nacional Electoral. Bueno, a ver, lo que pasa es que, insisto, todo es un producto de un proceso largo de reconstrucción, del cual el correísmo lo que hizo fue canalizar los odios y las frustraciones. Claro. Ajá. Acuérdate que cómo era nuestro Tribunal Supremo Electoral. Sí, y en muchos casos era una vergüenza. Sí. Y era una vergüenza, ¿por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Y no se ponían de acuerdo. A ver, ojo, en condiciones normales, en condiciones de democracia sana, el órgano de control electoral debería ser un contador de votos. Punto. No es que, a ver, la mejor forma de generar democracia es contando bien los votos y no amañando las elecciones. Se acabó. ¿Sí o no? Así es.
El problema es cuando los órganos de control electoral quieren asumir otras atribuciones que no sean las de contar votos. Y quieren volverse actores, claro, de la institucionalidad de la política. No, compañero, usted cuente votos, punto, se acabó. Es como en la empresa. El contador no tiene que administrar, el contador lo que tiene que llevar cuentas. Para eso está el gerente. Oye, pero si no hay experiencia internacional válida o valedera para este proceso, Verás, ahí lo que, pensar en regresar a ejecutivo, legislativo y judicial no parece como lo más lógico, razonable. ¿no? Verás, sí hay experiencias. De hecho, como te decía, por ejemplo, en Europa y en algunos países de Latinoamérica, pues se han generado. Mira, el hecho mismo de crear un órgano de control constitucional extrapoder ya fue una experiencia nueva. Yeah. El acuerdo constitucional no pertenece ni al ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial. ¿Verdad? Aparte, tener órganos de control independientes es fundamental. Ahora la pregunta es, ¿quién designa todos estos? Es la primera pregunta. Una opción es volver al tema de la asamblea, que me parecería que tiene su validez, sin embargo va a tener mucha reticencia. La otra, como te digo yo, sigamos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero hagamos que sea por elección, pues. Porque mira que... O sea, que participen como candidatos. Claro, X. como candidatos X, como se participa para una asamblea o para cualquier dignidad de elección, y que sea una dignidad de elección popular. Ahora, te corres el riesgo, que es lo que ya pasó, es que tú elijas un Correa para el Consejo de Participación. Sí, no, de acuerdo, pero como es un consejo, vas a tener un órgano colegiado en donde vas a tener diferentes fuerzas. Aquí, en cambio, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes son mascotas del poder. Pero lo que tienes son gente que ha actuado, pero como peones obsecuentes del poder gubernamental. Y que ahora, hoy por hoy, están totalmente desubicados, sin saber bien qué hacerse, están en la mitad de la tormenta. Ellos todavía no entienden cuál es su problema. Porque, claro, a ver, imagínate, hice lo que el gobierno me dijo. Cumplí a rajatabla, fui obediente, aupé al nuevo gobierno, es de mi mismo partido y ahora resulta que el malo he sido yo. O sea, hay grandes sectores del correísmo que todavía no entienden qué carajo les pasó, ¿verdad? Es como que les hubiera pasado una planadora. O sea, primero no entienden, porque además los cambios han sido rapidísimos. Sí, rapidísimo. Y sobre todo el conflicto que se ha producido entre Moreno y Correa ha sido muy violento, pero además a unas velocidades impresionantes. Entonces tú tienes un montón de... Aparte que el propio Moreno no debe saber quién es suyo y quién es ajeno. No, ahorita no sabe. No debe tener mucha idea. Porque hay algunos que han radicalizado su posición y a esos es fácil identificarlos y aislarlos, pero tú tienes el segmento, un montón trabajando ahí, y es más, dentro de su propia oficina. ¿O no vieron en este segundo enlace ciudadano a Correa sacando documentos de Carondelet diciendo, vea lo que están haciendo? Le está llegando información. Claro. Pero claro, además no queda claro, o sea, obviamente no, y la gente mismo con esa cuestión de que a lo mejor regresa, con quién me alineo, o sea, no tienen claro, o sea, ellos están... ¿Qué otros temas crees que debería incluir la consulta? Bueno, la cesación sin duda de todos los funcionarios elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por supuesto del Consejo de la Judicatura. Sin una nueva justicia el cambio es inviable. Una consulta, pero uno puede aislar el tema de las personas de una institución. Al fin y al cabo las decisiones las hacen las personas. Mira, a ver, verás, esta discusión la tuvimos, yo he estado algún tiempo en Alemania y hemos discutido algunas, por ejemplo, parte de la discusión es cómo pasó lo del nacionalsocialismo, ¿no? O sea, los jueces alemanes eran de enorme respeto en toda Europa, pero estoy hablando del siglo XVIII, XIX y sin duda el XX. Y de pronto esos mismos jueces empezaron a autorizar que la gente, que quemen gente en campos de concentración, que maten gente en cámaras de gases. Eso nunca entiendes. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo nos pasó esto? Exacto. Y ahorita estamos así como en el chuchaqui, ¿no? De pensar, bueno, a ver, ¿qué pasó ayer? ¿Y cómo nos pasó? ¿Cómo permitimos que esto suceda? Pero esto es un chuchaqui de 10 años. O sea, ¿cómo permitimos que pisoteen nuestros derechos de tal manera que un presidente con fondos públicos se permitía violentar el derecho a la obra de cualquier ciudadano en cadena nacional? Eso habría sido impensable antes. Sí. Impensable. O sea, imagínate tú en el gobierno de Borja o en el gobierno de Durán Ballén. No. Además, la pregunta que podrías hacerte es, oye, el presidente no tiene nada que hacer, que se empiece a preocupar de insultar a un X. Pero claro, pero además un presidente que te contaba qué desayunó el lunes, qué desayunó el martes, qué desayunó el miércoles. Es decir, que de alguna manera lo que hizo es, desde su lógica del Estado soy yo, es
lo que yo desayuno es una cuestión de Estado. Con quien yo hablo, el paseo en bicicleta que me pegué, es una cuestión de Estado. Porque además la mezclo con cuestión de Estado. Claro, me pegué una andada en bicicleta por la nueva carretera que hemos construido y que es de tantos kilómetros. Entonces, claro, mimetizaban lo uno con lo otro. Y al final todo el mundo empezó a hablar de Correa como el Estado. Entonces, desmontar eso, eso iba a estar jodido. Va a estar complicado. Estimados amigos, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerles por su atención, la confianza depositada en las reflexiones que desarrollamos en este programa. Agradecerle mucho a Ramiro García por sus aportes valiosos en entender la lógica legal, política del país, y tal vez como conclusión decir, falta mucho por hacer. Esto va a demandar un plazo largo, lamentablemente, pero sí tenemos que empezar en algún momento, y ojalá con el presidente Moreno se pueda dar inicio a una reconstrucción del ámbito legal, el ámbito político en el Ecuador. Les agradecemos nuevamente por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.